Bueno, ahora sí llegamos al tercer video y a analizar ya sí cuáles son los dos primeros niveles de acción del sistema de protección integral de derechos, siguiendo también con este cruce de derechos sociales e infancias y adolescencias. En este sentido, si hablamos de sistema de protección integral, claramente hablamos de la ley 26061, sancionada en el año 2005, cuyo núcleo duro justamente es básicamente lo que venimos hablando, que surge de la especialidad jurídica en el campo de los derechos humanos, particularmente a partir de la Convención de los Derechos del Niño, que en lo que tiene que ver con el goce de los derechos sociales, claramente hablar de fortalecimiento familiar es obligado, ¿no? Y a modo de poder graficar cuál es el núcleo duro del sistema de protección integral en lo que tiene que ver con el acceso y garantía a los derechos sociales, me parece que es claramente primero hablar de responsabilidad familiar y del rol subsidiario que tiene el Estado a salir a fortalecer justamente lo que está débil para que sea en el marco, ¿sí?, de su familia de origen el lugar en el que el niño vea garantizados sus derechos sociales. Y esa responsabilidad subsidiaria del Estado, a su vez, es hasta el máximo de los recursos que dispongan y a través de medidas apropiadas en los términos de la Convención de los Derechos del Niño, y también medidas apropiadas para qué, ¿no? Medidas apropiadas no solo para garantizar los derechos sociales, sino también para garantizar como efecto dominó el fortalecimiento familiar, que básicamente va a ser una política que haga a otro derecho humano básico de las infancias y adolescencias en lo que respecta al sistema de protección integral, que es justamente la preservación de los vínculos familiares, siempre, pero siempre recordando este estándar que es claro sobre que el primer derecho, o la primera familia que el niño tiene derecho es a su familia de origen, y que claramente un niño no puede ser separado de su familia de origen por motivos económicos, porque claramente eso sería una discriminación por parte del Estado. Dicho esto, ¿cuáles son los medios con los que cuenta este sistema de protección integral para llevar a cabo este núcleo duro del que venimos hablando? De eso se encarga el artículo 32 de la ley 26061, que de lo que habla es de que este sistema de protección integral, para funcionar, ¿sí?, justamente tiene que tener políticas, planes y programas de protección de derechos, organismos administrativos y judiciales de protección de derechos, sobre todo los organismos administrativos, van claramente a ser fijados por cada una de las jurisdicciones en sus respectivas leyes provinciales. Por ejemplo, en lo que hace a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estos organismos administrativos son básicamente el Consejo de Derechos del Niño, que sus servicios descentralizados son las defensorías zonales, o bien en la provincia de Buenos Aires, los servicios locales y zonales de protección, pero claramente la denominación y los alcances específicos están en cada una de esas leyes. Claramente, además, este sistema tiene que contar con recursos económicos, tiene que contar con procedimientos, ¿sí?, para garantizar sus objetivos, y tiene que contar con medidas de protección de derechos y medidas de protección excepcional de derechos. Bueno, justamente sobre lo que vamos a profundizar hoy son políticas, planes y programas, y a su vez medidas de protección de derechos, como venimos reiterando. Y en esto también recordar un poco lo que, o venir a enmarcar lo que venimos diciendo desde el principio, que son los tres niveles en los que actúa el sistema de protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes. Las primeras son las medidas de promoción, que están en el artículo 4 de la ley 26061, que hacen a una dimensión colectiva, es decir, a través de las denominadas políticas públicas, que claramente son de competencia administrativa, es decir, de funciones que competen al Poder Ejecutivo. Después están las medidas de protección integral de derechos, que la ley 26061 regula desde su artículo 36 a 38,
que justamente también son de competencia administrativa, es decir, como funciones del Poder Ejecutivo, y hacen sí a la dimisión ya individual de los derechos de las personas menores de edad. La ley, ahora vamos a verlo, pero en el artículo 33 habla del niño individualmente considerado o de grupos de niños individualmente considerados, a diferencia de esta idea de lo colectivo que campea en el primer nivel de actuación. Y ya cuando la ley regula las medidas de protección integral, el lugar y rol que ocupan las políticas o las acciones o estrategias en realidad de fortalecimiento familiar ocupan un rol y función central, y en esa idea de hablar de fortalecimiento familiar, y la ley no desconoce, digamos, el contexto complejo de la pobreza en Argentina, y lo que dice y hace es como dar una serie de enunciación de posibles medidas de protección, no claramente taxativa, sino enunciativa, esa enumeración, y lo que habla es de programas de ayuda y apoyo, y que ese programa de ayuda y apoyo sea incluso económico, es decir, qué es lo que tiene que salir a hacer cuando están en juego los derechos sociales. Y un tercer nivel de actuación, que es el que ven, en el que van a ver con Caro, ¿sí? en una clase, en un video particular, que son las medidas excepcionales, ¿sí? Que la ley 2661 regula de su artículo 39 a 41, también hacen, ¿sí?, a una dimensión individual de los niños, niñas y adolescentes, conllevan como nota característica y clara la separación familiar transitoria, son de competencia acá ya, digamos, por lo intrincado, por lo complejo, por las consecuencias claramente a niveles mayores de impacto. Ya no son únicamente de competencia administrativa, sino que son de competencia administrativa judicial, que es justamente lo que van a ver con Caro en otro video. Y acá también no, en realidad, acá ya directamente queda clarísimo el rol que ocupa y cuál es el espacio que se le da al derecho humano a vivir en familia en el marco del sistema de protección integral. Y también habla de la imposibilidad de tomar este tipo de medidas por escasez de recursos en las familias o incluso escasez de programas del propio sistema. Dicha esta introducción sobre los niveles de actuación y cuáles son los medios en los que actúa el sistema de protección integral, pasemos a analizar en particular las medidas de promoción de derechos, ¿sí? Acá claramente la ley 2661 hace una revalorización de las acciones positivas del Estado a través de sus políticas públicas, y claramente lo hace a la luz de otro principio que estuvimos viendo cuando hablábamos del sistema de derechos humanos, que es claramente la desjudicialización de la pobreza. Es decir, que si yo tengo una necesidad básica insatisfecha, y por ende tengo un derecho, al menos uno, un derecho social vulnerado, no sea la justicia el ámbito apropiado, sino el poder administrativo el que salga a garantizar esas necesidades básicas satisfechas en pos de alcanzar, claramente una sociedad donde el principio de igualdad sea real y no solamente formal. Que esto no quiere decir que los derechos sociales claramente no sean justiciables, sino que lo que quiere decir es que justamente el principal obligado es el Poder Ejecutivo a través de políticas públicas, en este caso de fortalecimiento, como vamos a ver. Y acá me parece, discúlpenme que lo voy a ir corriendo para que ustedes lo puedan ver, las políticas públicas están en el artículo 4 de la ley 26061, y este artículo se denomina políticas públicas de la niñez y adolescencia, y nosotros entendemos, o varios entendemos, que en realidad la denominación correcta es políticas públicas para la niñez y adolescencia y sus familias, claramente por el rol y espacio que ocupan las familias en el acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes a su plena autonomía, y en ese acompañamiento la garantía de sus derechos. Ahora bien, ¿cuáles son las pautas que da la ley 26061 para la elaboración, ejecución y monitoreo de políticas públicas para la niñez, adolescencia y sus familias? Básicamente las siguientes.
El inciso A habla nuevamente de fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, o sea, responde a la lógica del artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño, en el que se aborda el nivel de vida adecuado, y que sea en el grupo de esa familia en el que se garanticen sus derechos, y en el caso de grupos familiares vulnerables, que salga el Estado a empoderar a esa familia para que pueda justamente garantizar los derechos de las personas menores de edad. Y esta idea de fortalecimiento de la familia, y esta idea de subsidiariedad, y esta idea de responsabilidad de los progenitores, está regulada en el artículo 7 de la ley, que me parece que es claramente, hay que tenerlo o leerlo a este 4.a de manera armónica con el 7, ¿y qué es lo que me dice el 7? La familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. Los organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencias apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, ¿no? Acá vemos claramente el rol enérgico que de manera subsidiaria sale o debe tomar el Estado frente a los grupos familiares vulnerables en pos justamente de fortalecer lo que está débil. Pues habla de otro concepto básico de las políticas públicas, que es la descentralización de los organismos de aplicación y de los planes y programas específicos de las distintas políticas de protección de derechos, a fin de garantizar mayor autonomía, agilidad y eficacia. ¿A qué apunta, digamos, esta descentralización? Y básicamente que el Estado sea el que se acerque a las personas vulnerables, es decir, del trabajo en territorio, ¿sí? de que este sistema funcione y sea accesible para las personas. Y también en esta idea de descentralización desprende otra serie de pautas que responden a esta lógica. Y dice, gestión asociada de los organismos de gobierno en sus distintos niveles en coordinación con la sociedad civil, capacitación y fiscalización permanente, promoción de redes intersectoriales locales y propiciar la constitución de organizaciones y organismos para la defensa y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y otra norma, otras dos normas en realidad, centrales en materia de políticas públicas, es el artículo 5 sobre responsabilidad gubernamental y el artículo 72 sobre los fondos que el Estado destina al funcionamiento del sistema. El artículo 5 dice, las políticas públicas de los organismos del Estado deben garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esta prioridad absoluta implica, entre otros tantos, la asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos públicos que se le garantizan. Y esta intangibilidad también está en lo que hace a los fondos que regula el artículo 72. El artículo 72 básicamente de lo que habla es de que la previsión presupuestaria en ningún caso podrá ser inferior a la mayor previsión o ejecución de ejercicios anteriores. Y relacionado con esto, con esta idea de judicialización de la pobreza, con esta idea de rol subsidiario del Estado para salir a fortalecer a los grupos sociales vulnerables, o mejor dicho, vulnerabilizados por alguna causa de discriminación. ¿Y cuál es el rol que ocupa la justicia en esta exigibilidad? Es decir, ¿qué pasa cuando la administración pública por acción o accionar deficiente no cumple con los objetivos del programa? No cumple con políticas públicas en las que se respeten no solo las pautas de elaboración y ejecución, sino también en las que se respete lo que tiene que ver con la intangibilidad y la asignación privilegiada de recursos. En ese sentido, claramente las acciones colectivas son el medio idóneo para responder justamente a un flagelo, a un derecho colectivo de tipo económico, social y cultural. En este sentido, a mí me parece interesante que podamos ver cómo ha reaccionado la justicia, tomando para eso diferentes fallos en los que
tienen alguna particularidad o que se diferencian entre sí. En primer lugar, en lo que tiene que ver con la legitimación activa de las acciones colectivas, me parece muy interesante un fallo del Juzgado Administrativo Federal número 10 de febrero de 2019, se trata de un amparo colectivo que inicia la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ, contra el Estado Nacional, que justamente a partir de una serie de actos administrativos había hecho una reasignación presupuestaria en uno de los programas de la CENAF destinados a la primera infancia, es decir, de 0 a 4 años, por el cual el programa estaría funcionando con menos fondos que lo que lo hizo en el ejercicio anterior, es decir, en el año 2018. Y lo que dice básicamente así es, bueno, vos justicia, en este acto lo que tenés que hacer es declarar la inconstitucionalidad de esa reasignación presupuestaria, porque esa reasignación presupuestaria es contraria a, como acto administrativo, a los artículos además 5 y 72 de la 2661 y viola derechos humanos básicos de la primera infancia, como la alimentación, la educación, la salud, la entemonía y la igualdad y no discriminación. Cautelarmente lo que solicita es que se le restituyan al programa los mismos fondos que tuvo en 2018. Si bien acá no se cuenta, o al menos yo no conozco sobre que ya se haya expedido sobre la temática de fondo, lo cierto es que lo que me parece interesante es que la jueza lo que hace es resolver y aceptar que ACIJ, como organización civil que tiende a la defensa de los derechos humanos de los grupos sociales vulnerables, tenga legitimación activa para poder iniciar un amparo colectivo contra el Estado y así justiciabilizar, exigir, ¿sí?, que se cumplan con los derechos sociales de los grupos vulnerables o vulnerabilizados. En este sentido, lo que dice es declarar informalmente inadmisible la pretensión aquí formulada por Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, para otorgar carácter colectivo a este proceso y, en consecuencia, ordenar su inscripción en el Registro Público de Procesos Colectivos. Otra sentencia que me parece muy buena para poder analizar los derechos sociales y su exigibilidad o justiciabilidad a partir de un amparo colectivo, es la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de la Ciudad de Buenos Aires, el 26 de julio de 2016. Básicamente se trata de un amparo colectivo que inicia la AGT, es decir, la Asesoría General Tutelar, que es el Ministerio Público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que inicia justamente este amparo contra el gobierno de la ciudad, que había ordenado poner fin a una serie de proyectos pedagógicos complementarios destinados a los adolescentes, para acompañar y sostener la escolaridad de los adolescentes en situación de vulnerabilidad social. Y lo que solicita es que básicamente se ordene la continuidad de estos proyectos pedagógicos y cautelarmente que no sean suspendidos por lo menos durante ese ciclo lectivo. Para ello lo que hace la Asesoría General Tutelar es invocar una causa colectiva. ¿Y cómo invoca esa causa colectiva? Bueno, tomando básicamente los lineamientos de la Corte Suprema en el caso Alavi, es decir, que exista un hecho único complejo, que ese hecho único complejo a su vez afecte a un grupo indefinido de personas, que exista un daño además que sea, digamos, a todo ese grupo, y claramente que exista una clara nota de interés público. ¿Qué es lo que dice en el caso concreto la GT? Dice, existe una pluralidad determinada de sujetos afectados. Se trata de un grupo o clase doblemente vulnerable por su situación de escasos recursos y de ser adolescentes menores de edad, que en ausencia de defensa colectiva verían afectado el derecho de acceso a la justicia. Existe un único hecho que causa esta lesión, el derecho a la educación del grupo mencionado, que consiste que a partir del 31 de julio de 2016
Los y las alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad que asisten a dichas escuelas bajo estos proyectos dejarán de contar con una política pública educativa especialmente destinada e implementada por el Estado local para coadyuvar a lograr su terminalidad educativa. Las eventuales acciones individuales para hacer cesar la conducta general impugnada serían insuficientes, lo cual, sumado a los costos de tiempo, esfuerzo y dinero que demandarían dichas acciones, tornan la acción colectiva como la más indicada y tal vez la única para defender efectiva y oportunamente los derechos del grupo afectado. Y luego ahonda sobre, o fundamenta el, discúlpenme, fundamenta otro requisito central en materia de causas colectivas para lo que hace a los derechos individuales, a los derechos de colectivos relativo a intereses individuales homogéneos, que es lo que sucede con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y dice, fuerte interés estatal que prevalece sobre el inicio individual de acciones se vislumbra en el hecho de que el propio Poder Ejecutivo hace más de 10 años que viene considerando necesario implementar estos proyectos pedagógicos complementarios para sostener y dotar de calidad educativa a una población vulnerable. Y acá, bueno, no lo que les comentaba, cuáles son los requisitos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Alavi, ¿sí? Para que cómo yo llego a invocar esta causa colectiva cuando estoy frente a derechos de incidencia colectiva relativos a intereses individuales homogéneos. Básicamente dice que exista, digo para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Existencia de un hecho único o complejo que cause una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales, que la pretensión debe estar concentrada en los efectos comunes y no en lo que en el de cada individuo en particular. Y 3, la naturaleza de esos derechos excede el interés de cada parte y al mismo tiempo pone en evidencia la presencia de un fuerte interés estatal para su protección. Otra cuestión que me interesa destacar del escrito inicial que hace la GT es cómo funda la legitimación activa. Nosotros sabemos que, en virtud del artículo 103 del Código Civil y Comercial, el Ministerio Público puede tener una intervención complementaria o bien principal. ¿Cuándo? En principio complementaria y puede ser principal. ¿Cuándo es principal? Bueno, uno de ellos es frente a la inacción de los representantes legales, en este caso, o digamos como pueden ser los progenitores en la mayoría de los casos, y a partir de esa inacción por la defensa de sus derechos, es que el Ministerio Público adquiere una función principal, y eso es básicamente lo que dice la GT para fundar su legitimación activa, sumado claramente a la situación de vulnerabilidad a que está viniendo a representar a un grupo social signado por la vulnerabilidad social y económica, lo cual claramente afecta el derecho de acceso a la justicia. Y dice, el artículo 103 del Código, ante la amenaza y vulneración de un derecho individual o de incidencia colectiva de los niños, niñas y adolescentes, o personas afectadas en su salud mental, dota al asesor tutelar de un deber de actuación que en el ámbito judicial es principal y no complementario, cuando los representantes legales de los niños y las niñas no actúan sin importar el origen de dicha inacción. En el presente caso, convergen la inacción de los padres y o representantes legales de los adolescentes afectados con un contexto socioeconómico y cultural que, sin duda, implica un escenario de vulnerabilidad que acota, cuando no anula, la posibilidad efectiva de acceder autónomamente a la justicia, lo cual otorga plena legitimación al Ministerio Público Tutelar para iniciar la presente acción colectiva en resguardo del derecho a la educación de los afectados por la acción estatal impugnada. En este amparo se hace lugar a la medida cautelar solicitada, ¿sí? Es decir, que estos programas se extiendan durante el ciclo lectivo de 2016, y lo que hace el juzgado básicamente es explicar cuál es el rol subsidiario de la justicia en la garantía de los derechos sociales. Y dice, se encuentra en riesgo la continuidad de programas de apoyo que serían imprescindibles para el desarrollo escolar de los afectados. Es dable considerar
que de no revertir la situación actual, se efectivizará indebidamente la afectación de los derechos fundamentales de los adolescentes cuya protección se requiere. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires señala el norte al que deben dirigirse las políticas públicas. Priorizar a los más vulnerables, a los pobres, a los excluidos. Beneficiar a las zonas más necesitadas. Ejecutar prácticas de nivelación que superen las asimetrías territoriales y eviten la conformación de una sociedad dual en donde unos disfrutan de sus derechos y otros esperan. La resolución que aquí se cuestiona, en vez de seguir las pautas directrices de la Constitución local, imprime una ruta de profundización directa e indirecta de las diferencias, violentando la letra y el espíritu de nuestro orden jurídico fundamental. Y en este caso, como les comentaba, hace lugar a la cautelar innovativa solicitada por la GT y ordena al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que garantice su continuidad, digamos, la continuidad del proyecto pedagógico, mediante las medidas de acción positiva que pudiesen resultar necesarias. Dicho esto, me parece que para cerrar y ser coherentes con la necesaria mirada en contexto que requieren los derechos sociales, les traje alguno, ¿no? Existen varios, digamos, sobre todo muchos del Foro Local de la Ciudad de Buenos Aires, sobre justiciabilidad de los derechos de las personas menores de edad en los contextos de pandemia. Este es un caso que me parece muy bueno, de abril de 2020, es un amparo colectivo que inicia la legisladora porteña Miriam Bregman, a los fines de que el gobierno de la ciudad arbitre las medidas necesarias para proveer de un almuerzo saludable en todos los establecimientos educativos públicos de nivel inicial, primario y secundario de la ciudad. Acá se hace lugar a la medida cautelar solicitada en cuanto a la legitimación activa que pueda tener Miriam Bregman para iniciar este tipo de acciones. Lo que dice es como que medio lo sortea el fallo y dice, bueno, lo cierto es que después se presenta en un grupo de familias y lo termina cerrando por ese lado. Primero habla, y acá me parece que también es interesante, por eso también lo traje a este fallo, de la causa colectiva. Y dice, no se trata de evaluar si el menú resultaría adecuado con relación a un niño, a una niña determinado, sino si el menú cumple con las disposiciones legales o con respecto a la normativa y por ende a cualquiera de los alumnos y alumnas del sistema que lo reciban. También es fácil advertir la presencia de una clase afectada determinada o determinable, junto con sus posibles subclases, quienes utilizan o requieren utilizar el servicio de comedores escolares. La tramitación individual de cada caso resultaría más perjudicial y contrariaría a una adecuación prestacional del servicio de justicia que su planteo, estudio y resolución conjunta. De hacer a cada reclamo individual, se condenaría a que cada parte del alumnado tuviese un régimen de comida particular, lo que redundaría en un gran déficit de implementación de la ejecución de las sentencias, y a algún punto afectaría la garantía de igualdad en lo que hace a su alimentación diaria. El colectivo afectado se inserta en la primera infancia, niñez y adolescencia, y la materia versa sobre su adecuada nutrición. Pese a tratarse de derechos individuales, existe un fuerte interés estatal, es decir, nuevamente estamos ante derechos colectivos relativos a intereses individuales homogéneos. Y sigue. El colectivo involucrado se trata en amplio margen de personas que viven en un marco de vulnerabilidad social, extremo que lleva a razonablemente afirmar que presentan dificultades en el acceso a la jurisdicción, dadas las barreras económicas, físicas, educativas y demás índole que deberían superar para lograr una adecuada asistencia legal que les permita una tutela judicial efectiva de sus derechos, máxime en el contexto actual de emergencia sanitaria y restricción de circulación. Por ende, al menos en este estudio procesal, es posible afirmar la configuración de una causa colectiva. Y luego lo que hace es analizar justamente la justiciabilidad de los derechos sociales, es decir, entender y afirmar y reafirmar que son claramente posiciones normativas y no aspiraciones
del Estado. Y dice, la Constitución Nacional, en cuanto a norma jurídica que reconoce derechos humanos para que estos resulten efectivos y no ilusorios, pues el llamado a reglamentarlos no puede obrar con otra finalidad que no sea la de darles todo lo contenido que aquella le asigne. Garantizar significa mucho más que abstenerse sencillamente de adoptar medidas que pudieran tener repercusiones negativas. El Poder Judicial debe tomar como factor gravitante en sus decisiones la especial consideración del interés superior de niños, niñas y adolescentes. Ello así, si se tiene en cuenta que, en definitiva, la manda cautelar en estudio tiene por finalidad garantizar su adecuada y saludable alimentación, requisito indispensable para su crecimiento sano y pleno en condiciones de dignidad y que constituye uno de los medios que se impone para garantizar su equidad social, trato igualitario y tiende a efectivizar la igualdad real de oportunidades. No se advierte que la concesión de la medida importe una afectación o negativa a intereses generales de la sociedad, sino que en todo caso tendería a efectivizarlos. Y justamente lo que hace es hacer lugar a la medida cautelar, teniendo en cuenta las particularidades de este contexto, es decir, que se evite la concentración de gente y garantizar las distancias interporcionales en la entrega de las viandas, que lo que hace es fijar una serie de requisitos de esas viandas. Y por último, antes de comenzar a hablar de las medidas de protección integral, tener en cuenta otra figura que es central, que es nodal cuando hablamos de exigibilidad de derechos sociales, que es la figura del defensor de derechos de niños, niñas y adolescentes. A nivel nacional sabemos que fue a 15 años de la sanción de la ley 26061, recién en el año 2020 se designa la primera defensora nacional, que es la doctora Marisa Graham. Esta figura está básicamente en el capítulo 3 de la ley 26061. ¿Y por qué decimos que es central cuando hablamos de derechos sociales, cuando hablamos de políticas públicas, cuando hablamos de esta dimensión colectiva? Es en función del siguiente artículo. Justamente el defensor tiene por función promover las acciones para la protección de los intereses difusos o colectivos relativos a los niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, ¿cuál es la situación a nivel provincial? Bueno, a nivel provincial 5 provincias cuentan con la figura, que son Córdoba, La Pampa, Misiones, Santa Fe y Santiago del Estero. 4 jurisdicciones la regulan, pero la han designado, que son Buenos Aires, Catamarca, Chaco y Corrientes, y las restantes 16 jurisdicciones no cuentan con una norma que regule la figura, por lo cual esto de implementar el defensor a nivel local es claramente una deuda pendiente del sistema en la mayoría de las jurisdicciones del país.